Ok. Está Bueno, estamos tranquilo. con un gran amigo mío, un músico peruano, periodista también, que se llama Carlos Quirós. Él vive en Madrid hace ya muchos años, creo que casi 20, ¿no? Y y vamos a conversar acerca de un instrumento que nació en Perú, que fue creado por los afroperuanos, que se llama el cajón, y es un instrumento que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y ha retornado a, digamos, a la madre patria, a España, y nuestro instrumento ha servido como una retroalimentación, digamos, para la música española, y de ahí ha viajado también por el resto del mundo. Entonces, Carlos, bienvenido. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo estás viviendo en España? ¿Qué haces? Bueno, Emma, gracias por la invitación. Y bueno, sí, en España llevo yo creo que unos 17, 18 años, más o menos. Soy muy malo para las cifras, pero más o menos por ahí anda. Y sí, radico en Madrid y como bien has dicho, pues me dedico un poco a la música y un poco también a la docencia. Y tengo un contacto, sí, directo con músicos y el cajón peruano, pues lo ves en todos lados, como bien dices, ¿no? Aquí en España ya sabes que es el instrumento percusivo por excelencia para el flamenco, así que habría mucho que decir sobre eso. Mm. Cuéntame, ¿tú qué piensas de este viaje que ha hecho nuestro cajón por el mundo? ¿Cómo ven los percusionistas al cajón? ¿Qué clase de instrumento es? Bueno, para empezar, es una gloria para el Perú, ¿no? Que haya podido salir el cajón de manera tan humilde, ¿no? Desde Perú, gracias a Paco de Lucía, en realidad, que como hablábamos antes, fue quien lo internacionaliza, ¿no? Porque ya en ese momento, cuando Paco de Lucía descubre el cajón, creo que a través de Caitro Soto, si no me equivoco, Así es. eh, del maestro Caetro Soto, pues él ya era famoso, ya era un guitarrista Claro. hiper reconocido. Y o sea, hay que imaginar la cantidad de galas que podía dar él en todo un año. Y el cajón al lado de su guitarra se Claro. volvió, evidentemente, un instrumento que tenía que estar ahí sí o sí. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el cajón en España, por lo menos, se ha arraigado al punto, como tú dices, que hay muchas personas, sobre todo de generaciones nuevas, ¿no? Te hablo de chavales que probablemente tengan incluso de los 25, 30 hacia abajo, que muchos de ellos desconocen que el cajón proviene de Perú. Lo asumen como un instrumento que ha estado ligado al flamenco siempre, cuando no es así, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de explicarlo, claro, yo salto y salto en Sí. sentido positivo y explico, a ver, un momento, voy a explicarles de dónde viene el cajón, que muchos le llaman caja aquí en España, Ok. sobre todo en Madrid. Sí que es verdad que más en el sur, ¿no? Sevilla, bueno, en Andalucía en general, sí le llaman más el cajón flamenco. Aquí en Madrid le llaman más caja, la caja, le dicen. Pero cada vez que yo puedo les explico, ¿no? Intento explicar a la gente que el cajón pues, viene de Perú y les cuento toda la historia. Y tengo muchos amigos que son, aparte de ser bateristas, percusionistas en general, siempre no conozco hasta ahora ni un solo compañero que toque la batería o cualquier otro instrumento de percusión, como pueden ser las tumbadoras, la pequeña percusión y demás, que no tenga un cajón dentro de sus instrumentos, ¿no? Siempre hay un cajón, siempre y en sus múltiples modalidades, porque ahora hay modalidades a rabiar. Me he perdido yo ya en las diferentes Ok. formas de cajón que hay. Sí, sí, sí. Bueno, entonces el cajón es un instrumento tan, no sé, versátil, que se ha adaptado, bueno, no solamente a la música flamenca, ¿no? Con algunas adaptaciones, como tú bien dices, sino también a otros ritmos, ¿no? Prácticamente a casi todos, ¿no? Porque tú ves gente del rock, del jazz, he visto hasta galas, de música clásica con cajón. ¿Qué, qué has observado tú al respecto? Todo lo que tú dices. Ahora con el tema
de la globalización a través de las redes, YouTube, Instagram, bueno, etcétera. Todas las redes sociales que nos podemos imaginar, uno puede ver constantemente que el cajón está en todos lados. O sea, yo me sorprendo a veces de la cantidad de sitios en las que uno puede ver un cajón. Da igual si es un cajón estructuralmente más peruano o estructuralmente más flamenco, o sus diversas modalidades, que está ahí, en grupos de pop, en grupos de rock, en grupos de jazz. Yo lo veo, por ejemplo, en tríos de cócteles, ¿no? Cuando uno, estos tríos que amenizan cócteles varios, cuando no puedes llevar una batería, llevas el cajón. He visto galas dadas con un bajo, un piano y un cajón. Es decir, está Sí. en todo el mundo. O sea, está en todo el mundo y creo que no nos equivocamos en decir que literalmente es así. El cajón se ha vuelto un instrumento transversal por su sonoridad a cualquier estilo. Tú puedes tocar perfectamente todos los fills de una batería en el cajón, todos los fills de las tumbadoras en el cajón, todos los fills de la pequeña percusión en el cajón. ¿Por Ok. qué? Es muy simple, porque es un instrumento percutivo. Sí, O eso es sea, lo que lo hace atractivo. ¿Qué es lo que lo hace atractivo en realidad, la crees? sonoridad, o sea, la sonoridad. Porque hay gente que le puede sacar muchos sonidos, aunque tiene, creo, como base uno agudo y uno grave, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, evidentemente. O sea, tú también lo sabes muy bien porque eres una persona muy ligada a la música criolla peruana, y el cajón pues también está como con el flamenco por excelencia ahí, ¿no? Y evidentemente tiene dos sonidos básicos que son el grave y el agudo. Pero con el paso de los años y la globalización del cajón ha llevado ciertamente a que hayan modificado un poco sus estructuras, como por ejemplo aquí en España para el cajón flamenco, que la galleta que llamamos nosotros en Perú, que es la parte aguda, sea un poco más suelta, las Mm, cuerdas por detrás vibren más, entonces te da un sonido un poco más fácil de tocar, ¿no? ujú. Y la gama de sonidos y la gama de maderas que utilizan los refuerzos por dentro, hasta donde yo conozco, son tan variados que te permite efectivamente ir desde un grave muy grave hasta un agudo muy muy agudo, ¿no? Percutivamente, obviamente. Ya, ya. Entonces yo creo que esa sonoridad de ir de un grave a un agudo de manera tan sutil, de acuerdo a cómo desplazas la mano en el tablón que va por delante del cajón, es lo que le da esa sonoridad tan particular y tan íntima también. Para mí el cajón tiene un sonido muy, muy íntimo, muy, Ya. muy íntimo. Obviamente aquí entramos ya en una percepción totalmente subjetiva, ¿no? Sí, claro. Pero para mí es lo que le da esa magia a este instrumento. ¿Y tú crees también que el hecho de que sea algo pequeño, que lo puedas llevar a todos lados, eso también no lo hace un poco atractivo? Yo escuché justamente de Paco de Lucía que él decía eso, que era pequeño, que entraba en la casa de los flamencos, ¿no? Y que le hacía recordar un poco el sonido del tacón, ¿no? De los bailadores, pero con precisión, ¿no? Porque ahí a alguien le puede dar una precisión, una rítmica más precisa, digamos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que no pesa mucho, ¿no? No es una batería, también puede ser un factor. ¿Qué Es crees? evidente que la portabilidad del instrumento lo hace súper atractivo. Yo que, digamos, estoy metido en bolos, en dar conciertos constantemente, me ha tocado muchas veces que nos han llamado de algún sitio en el que ya nos anticipan que el lugar es súper pequeño, que no hay PA, ¿no? Que no hay altavoces para amplificación, y el momento de la decisión es muy simple. Ok, no batería, un cajón y ya está. La portabilidad. Y mira, así de veces, ¿eh? Así, mogollón de veces. Y eso por un lado, ¿no? Y el otro, habías dicho algo que... Ah, sí, bueno, el tema de que re, reemplazaba un poco al zapateo de los bailadores. Eso sí, por un lado es verdad. Y también, digamos que reemplaza
o no sé si reemplaza, pero suma, ¿no? A los sonidos percutivos que tiene el guitarrista de flamenco. Porque la guitarra flamenca no se entiende si no tienes golpes en la caja acústica de resonancia de la guitarra. O sea, se tiene que golpear siempre Ya, en la ya. caja de la guitarra me Sí, refiero, ¿no? sí. Entonces, para eso, que es una madera tal cual, porque, en fin, el taconeo el zapateo de los flamencos, pues se da en un suelo que puede ser de lo más variado, ¿no? Pero la caja de la guitarra es de madera y el Ya, cajón es de madera, por lo cual se complementan, hay una sinergia ahí muy bonita entre el cajón y la guitarra. ya, ya, ya. ¿Y en tus presentaciones tú lo usas a menudo ahí en Madrid? Sí, ya te digo que han habido muchas veces que, por lo que te contaba hace un momento, que nos anticipaban de que no hay espacio, de que Ah, el por lugar es eso. pequeño, que no hay amplificación, casi siempre en bolos de amenización, ¿no? Para amenizar, yo qué sé, un cóctel, una reunión, todo ese tipo de eventos y sin pensarlo dos veces. Además, nace del propio baterista, que normalmente tiene un cajón siempre, con Ya. todos los que he tocado, que son unos cuantos, y no hay más. O sea, ok, cajón y ya está. ¿Y tú haces el tipo de música que tú haces es muy amplia? O sea, ¿qué ritmos estás haciendo ahorita, ¿no? Cuando te presentas. Bueno, la vida me ha puesto en una tesitura en la que estoy obligado a tocar de todo. Ya, ya. De todo. O sea, como se dice aquí en España, tocas desde un paso doble hasta black metal. ¿Sabes? Oh, sí. Sí, sí, porque, por ejemplo, yo toco con una orquesta que lamentablemente a raíz de la pandemia, pues llevamos un año y medio prácticamente parados, que no damos conciertos y creo que este año tampoco va a funcionar esa orquesta, pero esa orquesta que da conciertos de ciudades, ¿no? O sea, festividades de ciudades y demás, ahí estás obligado a tocar de todo, o sea, desde un paso doble, que es algo muy típico español también, hasta una rumba, pop, metal, rock and roll, o sea, en fin, pasas por todos los palos, ¿no? Entonces eso te exige conocer, aunque sea un poquito, de la técnica para tocar esos diferentes estilos. Nunca vas a llegar a ser un especialista en todos esos estilos, ¿no? Porque habría que estudiar Claro. mucho. Pero eh, lo llegas a hacer de manera decente, ¿no? Que es lo que se Claro. requiere. Entonces eso me obliga a estar en contacto con diferentes estilos. En los cócteles, por ejemplo, lo que más piden pues es un trío de jazz, ¿no? Un trío que Ya. te toque estándares y hay que ponerse, y hay que estudiar y sacar las cosas. Ah, claro. Entonces, Carlos, ¿podemos sentirnos orgullosos del cajón peruano? ¿Qué Muchísimo. piensas? Sí, sí, totalmente. Ya te digo que a mí cuando más se me hincha el pecho es en el colegio, cuando tenemos que subir al aula de música con los chicos y sacar un proyecto de canción y ahí tenemos tres cajones. Claro, los tres son cajones de estructura flamenca, ¿no? Ya. Pero son cajones al fin. ¿Tú Y yo también lo siempre, tocas? un poquito, conozco algunos ritmos, ya son muchos años, ¿no? O sea, yo creo que músicos que llevamos toda la vida tocando, como tú, como yo, o cualquier otro de los colegas que conocemos, y que somos un poco inquietos, yo soy muy inquieto para esas cosas. O sea, cuando veo un instrumento que me gusta, pues bueno, digo, a ver cómo se toca esto, ¿no? A ver, enséñame un Ya. poco la técnica, porque ya si la teoría la tienes, por ahí es fácil, ¿no? Aprendes un poquito la técnica y por lo menos para darte el gusto de escucharlo, ¿no? En ese Claro. aspecto, sí, bueno, me conozco algunos ritmos, sobre todo peruanos, ¿no? Porque Ah, los ok. ritmos de flamenco son complejos, ¿eh? Son bastante complejos. Por Sí. ahí una rumbilla es fácil Ya. acompañarla, ¿no? Unos tientos también es fácil acompañarlo. Ya cosas más complicadas en el flamenco, pues bueno, no, tendrías que tener más técnica y estudiar más. Pero sí, o sea, sumamente orgulloso de ese instrumento. Y te repito, o sea, yo cada vez que puedo a los chicos les digo, un momentito, vamos aquí a hablar de la historia brevemente del cajón. Ah, qué Y, bueno. y ya te digo que la mayoría son chavales, por supuesto, ninguno pasa de los 16 años. No tenían idea de dónde provenía el cajón. Así que Qué se me bueno. hincha el pecho así.
Qué bueno, qué Un bueno. pavo real. Somos como embajadores, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, Carlitos, te agradezco esta entrevista y ya seguimos en contacto, ¿no? Siempre. Cuando tú quieras, Emma. ¿Sí? Ok. Bye bye. Bye bye.